Dios me lo bendiga. Ándele. Ya está. Ya está conectado. Gracias a Dios. Bendito sea mis hermanos. Buenos días. Hoy estamos a 30 ya, mis hermanos. 30 de junio. Hemos caminado por 30 días más en este sexto mes. Por la gracia y la misericordia de Dios. Seguimos de pie. Hemos despertado, nos hemos levantado nuevamente para iniciar las actividades del día. Y antes de salir de nuestros hogares, ¿verdad? Ponernos en las manos de Dios, en las manos de nuestro Señor y Salvador, para iniciar este día, este último día de este sexto mes. Gracias a Dios por ello. Señor Dios nuestro, esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia. Gracias, Señor, por la bendición que nos da, Señor, de haber levantado, de habernos despertado nuevamente, Señor. Gracias, Señor, porque hemos despertado y hemos amanecido en nuestros hogares, Señor, listos para salir a realizar nuestras actividades diarias, Señor. Por tu gracia, por tu misericordia, seguimos de pie, Señor. Eres tú, Señor. Eres tú que en tu misericordia, en tu gracia nos has levantado, Señor. Gracias, Padre, porque durante todos estos 30 días, Señor, tu presencia ha estado con nosotros, Señor. Has proveído, has soportado, Señor. Nos has soportado, nos has fortalecido, Señor. Y sobre todo, en tu palabra, Señor. En tu mano nos encomendamos, Señor, que tú seas con nosotros en este último día del mes, Señor. Hemos llegado a la mitad de este 2026, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para iniciar, si es tu voluntad, el día de mañana, el séptimo mes, Señor. Pero por lo pronto te agradecemos, Señor, por estar este 30 de junio en tu presencia. Las necesidades de tu pueblo, Señor, son muchas, Señor, de las cuales tú tienes conocimiento, Señor. Las pongo en tus manos, Señor, para que tú obres en cada una de ellas, todo de acuerdo a tu soberana voluntad, Señor. Habla a tu pueblo, Señor. Trae bendición, trae sanación a aquellos que se encuentran en algún hospital, Señor. Te pido bendición y fortaleza para la vida de Miguel López, de Verónica López, Señor. Que tú les bendigas, tú les ayudes, Señor, a salir adelante en su enfermedad, Señor. Que tú seas manifestado en cada uno de ellos, Señor, para que ellos den testimonio, Señor, de lo que tú harás y que tú estás haciendo en sus vidas. Bendíceles, Señor, cuídales, protégeles, Padre, a él, a sus familias, sus nietos, sus hijos, Señor. Te pido una bendición por la vida de cada uno de ellos, Señor. Así como también, Señor, te sigo pidiendo fortaleza para nuestro hermano Carlos Mendoza, Señor, por la pérdida de su esposa Esperanza Mendoza, Señor, su hijo Charlie. Que tú bendigas sus vidas, Señor. Ayúdales, Padre. Dales fortaleza, Señor. Dales la pronta resignación, Señor, la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Por la familia Diegues, Señor, por la pérdida de María Elena Diegues, Señor. Por su esposo, su hijo Fernando Diegues, Señor. Bendícele, Padre. Ayúdale, Señor, a salir adelante. Cuida de ellos, Señor. Dales fortaleza y resignación a sus vidas. Así como también, Señor, pongo en tus manos, Señor, mis hermanos, Alfredo Walls, Lorenzo Guevara, José Camacho. Cada uno de ellos, Señor, que tú les sigas fortaleciendo sus vidas, sigue estando con ellos, Señor, nuestro hermano Antonio Aguirre, cada uno de mis hermanos de la congregación de Isleta, Señor. Bendíceles, mi hermana Pizarro, mi hermana Patio Ceguera, por sus hijos. Está con ellos, Señor, dale fortaleza a cada uno de ellos, Señor, en cualquiera de sus necesidades, Padre. Bendice a mi hermana Patio Ceguera, a su familia, a su señora madre, a todos y cada uno de ellos, Señor. Dales fortaleza para con ellos, Señor. Nuestra hermana Sara, Señor. Nuestra hermana Sara Jiménez, Señor, por su hijo Jerry, Señor. Por esa biopsia, por ese estudio que ya le van a realizar, Señor.
en sus riñones, Señor, que tú seas quien dé la sanación a Jerry, Señor, por su nieta Sara, por sus nietos, Señor, por su hogar, Señor, nuestra hermana Sara Jiménez, Señor. Te pido bendición para ella, Señor. Te damos gracias por nuestra hermana Lupita, Señor, por su sanación de su tos, Señor. Toma en tus manos su cuerpo, Señor, fortaleza para su cuerpo, sus rodillas, sus piernas, Señor. Bendícela grandemente, Señor. Nuestra hermana Domínguez, Señor. Bendice a nuestra hermana Armida Domínguez, Señor. Está con ella, Señor. Dale fortaleza a ella, a su nieto, Señor. Está con cada uno de ellos en ese hogar, Señor. Como también, Señor, pongo en tus manos, Señor, nuestra hermana María, Señor. Gracias porque ella se estaba recuperando de su salud, Señor. Se está fortaleciendo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que haces en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Nuestro hermano Fernando, Señor, nuestra hermana Cifuentes. Gracias, Señor, porque has traído con bien a tu siervo, Daniel Hernández, Señor. Le has dado un año más de vida, Señor. Pido bendición para él, Señor. Señor, te ponemos en tus manos, Señor, el próximo encuentro, Señor, el próximo retiro de varones de este mes de julio, Señor, 17 y 18 de julio. Que tú uses a los expositores de tu palabra, Señor. A nuestro hermano Loesa, a nuestro hermano Torres, a nuestro hermano Roy, a cada uno de ellos, Señor. Bendice a Josué, Señor, pastor que viene de Juárez. Los pongo en tus manos, Señor. Que seas tú, a través de ellos, que nos hables, Señor, y nos dirija en tu palabra, Señor. Bendice a cada pastor, Señor, cada expositor de tu palabra, Señor. Damos gracias por estos primeros 10 años de la Red de Varones para Cristo, Señor. Ya son 10 años llevando a cabo estas reuniones, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Pongo en tus manos a cada varón, Señor. Que toque los corazones de cada congregación, de cada varón, Señor, para que asistan, Señor, para que se gocen en tu presencia, Señor, en ese retiro. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, claro que sí. Estamos ya entrando ya a nuestro próximo retiro de varones el 17 y 18 de julio. No se les olvide. Les esperamos ahí en Reunidos por Cristo en 1500 Mezcalero. Créanme, lo va a ser de gran bendición para sus vidas y esperemos que puedan asistir, primeramente Dios. Vamos a Apocalipsis, al libro del Apocalipsis 1. Y vamos a empezar en el versículo 9, que dice de la siguiente manera: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Así nos habla y nos dice la palabra de Dios. Él ve a Cristo glorificado y lo describe. Juan, el profeta verdadero, ¿verdad? Ve a nuestro Señor Jesucristo glorificado y lo describe como el Hijo del Hombre. Sus vestidos, ve el cinto de oro, admira sus cabellos blancos, sus ojos son como llamas de fuego que lo penetran todo. Y podemos ver la descripción que Juan ve. Entonces, él es un apóstol exiliado, ¿verdad? Apocalipsis es como vemos Apocalipsis como una mirada de una profecía, como una mirada profética a la segunda
a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero si vemos también, ¿verdad? Solo podemos ver que con horror la promesa de la ira de Dios en Apocalipsis, pero también como una sensación de alivio de que esta ira de Dios no caerá sobre nosotros, sobre todo aquel que ha reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y las palabras que encontramos aquí, que nuestro Señor Jesucristo le dice a Juan, es que le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias en Asia, que están en Asia. Y menciona las diferentes iglesias, ¿verdad? Las que hoy conocemos en ese país de Turquía. Éfeso está sirviendo como la iglesia madre para las demás en esa región. Juan ministró en la iglesia en Éfeso, lo que le brindó más una conexión íntima con todas aquellas congregaciones. Sin embargo, cuando el Señor le reveló el Apocalipsis, Juan estaba viviendo en el exilio, en una colonia penal en la isla rocosa de Patmos, ¿sí? Y vemos que la noche que nuestro Jesucristo fue arrestado, advirtió a sus discípulos que la persecución era inminente. Él les advirtió a los discípulos que iban a ser perseguidos, que iba a haber una persecución para el pueblo de Dios, para todo aquel que creyere en Él y que predicara sobre su nombre. Él les advirtió, vamos a Juan 15, capítulo 15, versículo 18, que así nos habla y nos dice la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hay gente que no va a estar de acuerdo con lo que nosotros hagamos, digamos o pensemos. Mucha gente nos tomará, nos tildará de no estaba cargado. Realmente hay oposición, hay desprecio, hay señalamientos. Ay, este hermano predica mucho, habla mucho sobre esto, cómo critica, cómo dice, viva y ya déjenos vivir en paz. Quizás puedan decir eso, ¿eh? Quizás puedan hacer señalamientos sobre ese punto. Que no están de acuerdo o no quieren reconocer. Mis hermanos, nuestro Señor Jesús nos advirtió: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Y sí, si nuestro Señor Jesucristo hubiese predicado como se predica hoy, un evangelio light, un evangelio de prosperidad, de que todo va a estar bien, no le hubieran crucificado. Pero nuestro Señor Jesucristo confrontó el pecado, nos llamó y les llamó al arrepentimiento. Hubo una ira santa dentro de él cuando entró al templo. Hubo oposición por parte de esas religiones de aquel tiempo, ¿verdad? De los fariseos, los saduceos, los celotes, todos ellos que estaban en ese tiempo en el liderazgo espiritual del pueblo. Entonces,
Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Lo vemos en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? En Mateo 23, cómo les habla, de qué manera les predica, de qué manera les exhorta. No les habla con palabras suaves, ¿sí? Por eso, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hay de vosotros, fíjese, si es el 27, el 27, el 25 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Y vemos todo lo que él está predicando, ¿verdad? Todo lo que él les está hablando en el capítulo 23. Sí, cómo Jesús acusa a escribas y fariseos. Vemos el mensaje que él emite, que él les dice, ¿verdad? No es un mensaje suave. Por eso él fue perseguido, ¿verdad? Por hablar la verdad. Entonces, si vemos, usted puede ver el capítulo 23 del libro del Evangelio de Mateo, el capítulo 23, ¿verdad? Donde nuestro Señor Jesucristo acusa y hace señalamientos a este grupo de escribas y fariseos. Entonces, no fueron palabras suaves, no fueron palabras de aliento, más bien fue confrontación, fueron palabras de confrontación, ¿verdad? Cómo confrontó él en aquel tiempo a estos hombres. Hoy la iglesia, mis hermanos, no es confrontada, es aplaudida con esos mensajes motivacionales. La gente está contenta porque recibe lo que quiere oír, porque no se les predica la verdad. Únicamente se ha vuelto la iglesia moderna en un entretenimiento, en lugares donde se recibe lo que mi ego quiere escuchar, que alimenten mi ego, ¿verdad? Alimentan mi persona, hazme sentir bien, hazme sentir bonito. Y cuando se predica la verdad y cuando se predica y se confronta el pecado, la gente se retira y se va de iglesia, ¿verdad? Se va de la iglesia porque ahí se incomodó su vida y mejor me voy a otro lado donde sí me prediquen lo que quiero oír. Este pastor no está haciendo caso, córranlo, cambiemos de pastor, vamos a traer a otro que sí nos entienda, que sí nos consuele, que sí nos hable bonito. Y así es la gente, ¿verdad? Ay, no, ahora predica el hermano, mejor no voy. Mejor voy cuando predique el hermano que no dice nada, que no confronta, que no nos predica sobre el pecado. Eso es lo que ocurre muchas de las veces, ¿verdad? Ay, hermano, no invite a este hermano porque dura mucho. Dura 1 hora predicando y de acuerdo al estudio de medicina, con 1 hora la gente se duerme y ya no pone atención, no captamos su atención. Pero una serie de Netflix de 2 horas, una película de 2 horas, capta tu atención por 2 horas. Pero el mensaje de la escritura no puedes captar esas 2 horas de predicación. ¿En qué mundo vivimos hoy, verdad? Que lo que nos conviene, la euforia mundialista, vemos tanto grito pero en el culto todos con sueño, todos cansados. Qué contrariedad de vida, ¿verdad? Pero en fin, eso ocurre. Somos personas de doble moral, de doble ánimo, que lo que nos conviene sí hay euforia, hay despertar. Y sobre todo hoy, ¿verdad? Qué bueno que ahora es cuando juega México. Si jugara mañana
Muchas iglesias dejarán el culto a un lado y el servicio de oración y estudio bíblico lo dejarán a un lado para ver el mundial. Qué bueno que juega hoy martes, porque si jugara en el día del servicio, pues vemos fútbol en lugar de tener servicio. No pasa nada. Pero bueno, esa es la iglesia de hoy, mis hermanos. Es la iglesia que Charles Spurgeon en aquellos 1800 decía, ¿verdad? Va a llegar el tiempo en que los pastores se preocupen más por entretener a las cabras que alimentar a las ovejas. Triste realidad. Estamos viviendo hoy en este siglo XXI, ¿verdad? Entonces, la iglesia, mis hermanos, enfrentó oposición desde el principio. Inicialmente de los dirigentes religiosos de Israel. Del mismo modo soportó las hostilidades de Roma, ¿verdad? Roma también fue hostil con ellos. La cultura romana estaba dominada por la religión pagana y libertina. Los cristianos no encajaban en ella, ni podían participar de mucho de lo que constituía la vida cotidiana en una sociedad malvada. Además, el cristianismo simplemente no tenía sentido para las personas inmersas en la cultura romana. La doctrina y la práctica de la iglesia primitiva eran totalmente incomprendidas. Hubo persecución. Se extendieron rumores de que los cristianos eran ateos y disidentes políticos porque no adoraban al César como Dios. Tenías que adorar al César, tenías que darle su lugar al César y anyways. Eran muchas cosas que ocurren en Roma, ¿verdad? En el año 64, después de nuestro Señor Jesucristo, el emperador romano Nerón se aprovechó de estas sospechas de larga se apoderó de estas sospechas y de este rumor para desviar la atención de sus propias malas acciones. En el año 64, en ese año, cuando devastó gran parte de la ciudad de Roma, la gente sospechó que Nerón era el culpable. Nerón echó su merecida culpa sobre los cristianos, organizando una campaña oficial de persecución contra ellos. Ese fue Nerón, el emperador Nerón, ¿verdad? Vemos que también que en el reinado de Nerón, Roma comprendió una gran guerra sangrienta para suprimir la esperanza de la independencia de Israel. ¿Sí? Ya en el año 70, mis hermanos, Jerusalén fue derrotada y el templo destruido. La que una vez fue la ciudad capital del reino de Dios en la tierra, estaba ahora bajo el control de los paganos. ¿Sí? Roma inició otra oleada de persecución bajo el emperador Domiciano. Esta segunda campaña contra la iglesia duró más de 5 años, desde el año 81 al año 96, échele, 18 años, mis hermanos, y se extendió por todo el imperio romano, ¿sí? Miles de cristianos perdieron la vida mientras otros fueron derrotados o huyeron. Algunos historiadores nos dicen que fue durante este periodo de que a Timoteo lo mataron a golpes. Tertuliano, quien nació unos 70 años después que el apóstol Juan murió, ¿sí? Y afirmó que al apóstol Juan, los historiadores dicen, ¿verdad? Primero fue y los zambulleron en aceite hirviendo y luego y salió ileso, y de ahí fue remitido a exilio en la isla de Patmos, ¿verdad? Vemos que eran feroces, eran malos estas personas, ¿verdad? Se cuenta que Nerón cubría a los cristianos con brea o resina de pino, los ataba en papiros o fajos de madera y los hacía crucificar en cruces empapadas en creosota, ¿verdad?
los incendiaban, vamos, eran antorchas humanas en las calles de Roma. Los primeros cristianos eran devorados por los leones, mis hermanos, en el Coliseo de Roma. Era una persecución atroz hacia el pueblo de Cristo, hacia el pueblo de Dios. Vemos que Juan fue sentenciado a prisión en la isla de Patmos. Esa isla no era más que un arrecife de piedra, no tenía nada bueno esa isla. Allá en el olvido lo dejaron. ¿Sí? Entonces todo esto a causa de predicar la palabra de Dios y dar testimonio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Predicar el Evangelio era un delito castigado con la muerte. Al igual que hoy en día, mis hermanos, en muchos países, en algunos países, es pena de muerte. En Corea del Norte, en China, en algunos países del otro lado del mundo, incluso puede llegar aquí. Puede llegar aquí. En México vimos que desafortunadamente aquí en el estado de Chihuahua cerraron emisoras en FM, emisoras de radio cristianas. El gobierno de México, no vamos tan lejos. Hay una persecución en estos días tremenda, mis hermanos. Y esa persecución la vemos a través de la historia. A través de la historia. Por eso, quien no conoce la historia está destinado a repetirla, mis hermanos. Créanmelo. Por eso tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Y predicar el Evangelio. Aún hacia a costa de nuestra integridad, de lo que sea. No va a haber personas que no les agrada el mensaje. Va a haber personas que no estén de acuerdo. Pero la historia ahí está, mis hermanos. Vaya, consulte cómo fue la persecución. Ya pasados unos años llegó este señor, ¿verdad? Y dijo en el año 325 a ese Constantino, dijo, ahora todos somos cristianos. Porque estaba cayendo Roma en decadencia. Entonces, recordemos eso, ¿verdad? Vayamos a la historia, a la fuente de los historiadores, buscar, escudriñar, y sobre todo escudriñar la Escritura, ¿verdad? Donde nos dice nuestro Señor Jesucristo, y Él reconoce, ¿verdad? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Sí? Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Realmente, cuando predicamos, cuando hablamos de nuestro Jesucristo, no de una religión, no de una denominación, seremos señalados hasta por la misma familia, protestantes, esto, lo otro, pensando que la religión salva, pensando que la denominación es la que te va a llevar al cielo. Son, como les digo yo, son tan fieles y son de la rodilla ensangrentada y la vela perpetua, ¿verdad? No, mis hermanos, no se trata de hacer eso. Únicamente es la palabra de Dios quien tiene la autoridad. Es la Escritura. Venga la fuente de vida, venga la fuente de verdad que es la Escritura. Mañana continuamos con este tema acerca de este apóstol exiliado, ¿sí? De este apóstol exiliado en la isla de Patmos. Mañana proseguimos viendo lo que le acontece al pueblo de Dios y vemos lo que
el sufrimiento, y vamos a ver algunos pasajes, más pasajes todavía de la Escritura, ¿verdad? Entre ellos veremos 2 Corintios 11, 23 y 29. Veremos lo que nos dice y nos habla el apóstol Pablo en sus cartas, en su carta a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:8, en 2 de Timoteo 1, 13 y 14, el versículo 1 y el 3, donde nos dice que somos soldados, ¿verdad? Somos soldados también de Cristo, y vamos a verlo mañana. Mañana tocaremos este tema, ¿sí? Veremos cómo fue la vida a lo largo del ministerio del apóstol Pablo, ¿verdad? Ya lo hemos visto en el libro de los Hechos, todo lo que él padeció, todo lo que él aconteció, y entraremos al tema juicio para la casa de Dios. Juicio para la casa de Dios, y con esto concluimos y vamos a ver la obra del Señor en su iglesia, la obra de nuestro Señor Jesucristo en su iglesia, no tu iglesia, no es tu congregación. Dios nos ha puesto en nuestras manos almas para ministrarlas, para predicarles acerca del arrepentimiento, no del entretenimiento. Dios nos llamó, y lo he dicho y con todo respeto, mis hermanos, Dios llamó a predicadores, no llamó a motivadores. Dios llamó a predicadores, no motivadores. Si nuestro Señor hubiera querido haber mandado payasos, hubieran sido payasos para entretener, pero no, llamó a hombres de Dios. Por eso el evangelio y el pastorado es un llamado. No, voy a estudiar para ser pastor. No, mis hermanos, Dios prepara. Dios no llama al preparado, prepara al que llama. Y si en realidad sientes amor por las almas, Dios te va a usar. Pero si en realidad no sientes ese amor, esa compasión por las almas, piensa bien en qué es tu llamado. No veas el evangelio como un negocio, no es una corporación. La palabra de Dios no nos llama a ser corporaciones. No somos el CEO de una compañía. Somos embajadores, somos heraldos del mensaje de salvación y vida eterna que solo encontrarás y encontramos en Cristo Jesús. Señor y Dios nuestro, una vez más, te agradecemos por tu palabra, Señor. Eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos saber, Señor, que a causa de ti, Señor, seremos perseguidos, seremos calumniados, seremos señalados, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú nos preparas para todo ello, Señor. No importando lo que pase, Señor. Siempre y cuando prediquemos tu palabra, Señor. Prediquemos tu verdad. Aún así en contra de muchas personas que te señalan, que no les gusta, Señor. Úsanos, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Sé tú con nosotros, Señor, porque es tu verdad, Señor. Tu palabra nos lo dice, Señor, que no estamos para agradar a los hombres, sino para agradarte a ti, Señor, nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por estos 30 días, Señor, que hemos caminado en ti, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Síguenos usando, Señor. Sé tú, Señor, en nosotros, en que sea tu soberana voluntad en la vida de todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios me les bendiga, que tengan muy bonito día.